Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Nos encontramos en un nuevo capítulo y saludamos a todos nuestros queridísimos seguidores de este programa Pensando Decide. Siempre hemos insistido en el hecho de que a partir de las personas a quienes entrevistamos aquí, pues nos presentan unas posiciones de las cuales cada uno de nosotros tiene la gran responsabilidad de poder decidir, de buscar siempre la verdad, de poder agotar, no quedarnos solamente en el hecho de lo que escuchamos en un momento determinado, sino de poder profundizar, de buscar siempre, de formarnos criterio. Una de las cosas más graves que tenemos hoy es que vivimos de oídas, pero no somos capaces de hacer una experiencia de profundidad y de búsqueda de la verdad tal y conforme como debe ser, al menos lo suficientemente convincente para nosotros y lógicamente también objetiva, porque la verdad nunca podrá ser acciones de subjetividad, sino por el contrario, objetividades. Nos alegramos muchísimo hoy de saludar a Samuel. Samuel, muy buenas de encontrarnos en este nuestro espacio en Difundir Radio, Pensando Decide. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar con ustedes. Iniciemos con una pregunta de fuego. ¿Cómo se define usted, Samuel? Bueno, en este momento en que estamos en una situación bastante complicada a nivel mundial, soy descendiente de judíos, por eso mi nombre, Samuel Ángel. Soy católico, practicante, desde hace varias generaciones somos católicos y estamos convencidos de que tenemos que estar del lado correcto de la historia. Soy abogado y soy, como lo dije en un evento en Miami hace poco, el abogado de Dios, porque es que los derechos de Dios se han conculcado en nuestra sociedad y tenemos que volver a las normas que Él dispuso para esta tierra, que son realmente las que pueden llevar al éxito a nuestras familias, a nuestros hijos, la virtud, la defensa de la virtud, la defensa de la pureza, la defensa de la familia de papá y mamá. Eso es lo que hacemos. Pues nos alegra muchísimo. Indudablemente, pues es un momento, como usted mismo lo dice, muy, muy importante de la historia, porque hay en boga muchísimas ideologías que se han venido acomodando en los tiempos y se han venido de alguna manera falseando, ¿no? Yo siempre he insistido sobre una cosa muy importante, y es que yo creo que el primer principio real de los seres humanos para podernos encontrar en diálogo es el derecho natural, ¿no? Y Dios no riñe absolutamente con nada del derecho natural. Si lográramos ser capaces de cimentar allí nuestras afirmaciones doctrinales, nuestras acciones desde el punto de vista, llamémoslo confesional, inclusive para quien niega, pero lógicamente, si ese fuera el punto de partida, yo creo que los lugares de encuentro serían muchísimo más, tendríamos menos acciones de las cuales lastimosamente lo que hacemos es tratar de pervertir para justificar, pero no realmente objetivizar, como decíamos al principio. La verdad no puede ser nunca escondida, y parte de ese gran ejercicio y reconocimiento, el derecho natural como principio sobre todas las otras cosas. Sí, la verdad es que el hombre ha apostatado de su naturaleza, ha apostatado de la realidad, la subjetividad se volvió el pan de cada día, y como hemos visto, por ejemplo, hace algunos meses me invitaron al Congreso de la República porque un representante del Partido Liberal quiere darle personería jurídica a los animales. Entonces uno dice, bueno, qué bonito amar a la naturaleza, amar a los animales, pero la verdad es que por el camino de humanizar a los animales, en realidad lo que están buscando es animalizar al hombre. Y eso es lo que está produciendo toda este apostatar del derecho natural en pos de la destrucción, porque en el fondo es nihilismo. Ayer, justamente en relación a eso, escuchaba un fallo
no sé si es de un alto tribunal o si es de un juez de la República, donde una familia, bueno, una pareja constituida se separó y resulta que tenía un perro. Como esos hoy se constituyen prácticamente en hijos, una de las dos partes finalmente negaba el derecho de visita y de los derechos adquiridos de los hijos de poder estar un tiempo determinado con sus padres, poder visitarlos, poder tener un ejercicio también sobre el derecho de la educación, pues reclamó y fue fallado a favor. Yo no recuerdo cuál es el término justamente que utilizaron anoche los medios de comunicación para definir esta acción. Lo cierto es que en la pareja, después de haberse separado, el elemento común hoy es el animalito que tenían y ese se constituye en defensa porque la familia pues era una familia alargada, no una familia ya solamente o una constitución de una relación entre dos personas, sino que hay un hijo y lo defienden precisamente frente a eso y ya el derecho comienza a hacer y a menoscabar ahí ciertas realidades. Que yo no sé hasta dónde puede ser realmente un derecho de ver un animal y constituirlo como parte integrante de una familia. Ellos decían y negaban en cierta parte que no era la defensa de que se humanizara el perro, pero sí era el derecho desde el punto de vista de los sentimientos que se tienen para que la otra parte tuviera también la posibilidad de encontrar su perro y seguramente pasar los fines de semana con él. Sí, preciso es lo que estaba hablando antes, es no la humanización del animal, sino la animalización del hombre. Si un perro se le trata como persona o a un animal se le trata como persona, uno puede decir, bueno, tú eres persona, yo soy persona, nos amamos, se incurre en zoofilia. Está ocurriendo en el mundo, no es este el único caso y como le comento, hace algunos meses estuve en el Congreso de la República donde quieren inclusive que sean personas, jurídicamente hablando. Sí, claro, hay organizaciones, desafortunadamente el capitalismo sin virtud se vuelve peor que el comunismo. Entonces aparecían las aseguradoras diciendo, está muy bien que los declaren personas, nosotros les aseguramos la colita, los colmillos, las patas a los animales, tal, y aplaudían el proyecto. Lo que ellos no se dan cuenta es que desde el punto de vista cultural esto le da un golpe brutal al concepto de familia y al concepto de persona. Y si ellos son personas, entonces podemos tener relaciones con ellos. Es la animalización del hombre en pos de la destrucción de la familia y la despoblación del planeta. Que eso se ha convertido en el más grave de los peligros, ¿no? Es decir, de todas formas es la corrupción del derecho natural, de alguna manera, y de otra, pues lastimosamente, reemplazar lo que creo que yo no sé hasta dónde, Samuel, usted en todas sus investigaciones, su trabajo, en sus hitos históricos como conferencista y de todo ha abordado este tema, pues es que estamos exponiendo sencillamente en peligro la especie humana, ¿no? Sí, totalmente. Han sido tantos los intentos a través de miles de acciones muy bien planeadas, pero que hasta ahora han mandado el resultado que finalmente ellos han querido, ¿no? Porque estuvo un tiempo en el cual se habló mucho de esterilizar vientres para que no nacieran tanto en hombres como en mujeres, que no hubiera la reproducción desde el punto de vista humano. Vinieron después temas en este acrecentar continuo en términos de las relaciones homoparentales, de forma tal que sea también otro atentado de poder terminar frente a ello. Y aquí continúan todavía dando pasos cada vez más fuertes para poder llegar a ver cómo extinguimos finalmente. ¿Dónde se funda y de dónde puede usted como abogado, dónde encuentra ese fundamento? ¿Quién tiene tanto odio frente al ser humano que siendo el único ser inteligente, capaz, responsable también porque tenemos que entender de que no somos dueños sino unos administradores, nos decía inclusive el Evangelio del domingo pasado, para que haya tantas conatos de incendio por todo lado de forma tal de querer destruir la naturaleza humana y el hombre como un ser colocado al centro de lo que nosotros reconocemos. Hay una discusión hoy cuando uno habla y dice que el hombre fue creado y lo colocado en el centro de la naturaleza, Dios lo coloca con una gran responsabilidad. Hay muchos que dicen, ¿dónde está eso? Y se enojan precisamente cuando dicen, yo creo que el solo hecho de ser inteligente, de tener capacidad de transformar
de tener responsabilidad frente a los hechos es el primer y más grande principio frente al resto de los demás seres creados. Entonces sí tiene un principio de alguna manera dominante frente a las cosas, pero con responsabilidad, Samuel. Sí, yo últimamente, desde enero del año pasado, en una conferencia que di en Lima, me he acercado bastante al estudio bíblico, que es algo que la progresía ha atacado brutalmente, deslegitimando el documento religioso más antiguo de la humanidad y que ha dado forma a nuestra civilización. Y encontré que en el Génesis, en el capítulo 9, hay una alianza que hace Dios con los hombres a través de Noé, digamos después del diluvio, y le da unas pautas. Le dice: multiplicad y henchid la tierra. Le dice, digamos, hay una prefiguración del mandamiento de no matar, porque dice: la sangre que sea derramada yo la cobraré, ¿no? Y mire lo curioso, y aparece el arco iris y dice: este será el signo de nuestra alianza. Y le dice: dispón de todo, ¿no? O sea, todo lo puedes consumir. Entonces, el hombre como centro del universo, digamos, Dios lo pone como el centro de la creación, le pone todo a disposición. Tiene una agenda que, curiosamente, cuando uno ve varias de las traducciones de la Biblia, pero particularmente una muy común ahora que se llama la Biblia de Jerusalén, el título que le pone a ese pasaje del capítulo 9 es el nuevo orden del mundo. Entonces era un nuevo orden del mundo en Dios, que se genera fruto de una purificación de la tierra, dado que dice que no era el único justo de su generación. O sea, imagínese usted que haya un solo hombre que tenga la virtud en ese momento y que haya sido preservado de las aguas del diluvio. E implanta a Dios un nuevo orden, y es un nuevo orden según los parámetros de Él. Dice: se acabó esta etapa, iniciamos un nuevo orden. En este momento, mire lo curioso, 2030, 2000 años después de la aparición pública de nuestro Señor, aparece un nuevo orden del mundo, con una agenda en espejo a la de Génesis 9, es decir, una agenda de muerte, de despoblación y de ruptura total con una alianza con Dios. Curiosamente, con un panfleto que ondean caricaturizando la alianza que implanta el Señor con el arco iris. Entonces, si uno dice que en Génesis 9 hay un nuevo orden del mundo en Dios, ¿de quién es el nuevo orden actual? Porque usted me pregunta, ¿de quién está detrás, no? Entonces ahí está la respuesta. Si el de Génesis 9 es el nuevo orden en Dios, ¿cuál es el actual? ¿De quién es? Dice la tercera carta del apóstol Juan: el mundo yace bajo el maligno. Y el mundo lo niega hoy porque le conviene negarlo. Estamos viviendo un nuevo orden del mundo del demonio, que está haciendo todo lo contrario: acabar con el hombre, despoblar la tierra, es decir, arrasar con el hombre. La guerra es frontal, es bajo todos los contextos. Estamos en guerra. Son enfermedades, son virus que se transmiten, son ideologías que cada vez son las guerras, es todo finalmente confabulado en contra de la débil naturaleza del ser humano, porque pues al final, por más capacidad intelectiva que tengamos, somos seres muy limitados. Totalmente. Hay una frase que dice, la alabanza reposa en los humildes, y cuando uno ve en el diccionario de la RAE cuál es el significado de la humildad, dice: es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y la actuación bajo ese conocimiento. El hombre se ha llenado de tal nivel de orgullo que desconoce sus limitaciones, obra en contra de las mismas, y fruto de ello estamos viendo lo que está pasando. Entonces estamos en un combate brutal. Todo lo que es abortismo, feminismo, transhumanismo,
globalismo, LGBTismo, son líneas de acción de destrucción total de la humanidad. Cuando usted utiliza ese ismo, realmente lo hemos traducido siempre en ideologías, ¿no? Que es lo que son las que transmiten y las que se empoderan, porque se convierte todo ideológicamente en una bandera y en un estandarte, y se convierte de alguna manera también en una forma de dominación, ¿cierto? Es decir, vendemos eso como un principio, pero sabemos que en el fondo lo que tiene es un veneno mortal para quien lo bebe y termina asumiéndolo. Entonces se convierte en ese absolutismo con el cual queremos mirar absolutamente todas las cosas. Y toda ideología se convierte en un peligro gravísimo y es un principio destructor del resto de las cosas, que deja de ser pues, el respeto y el valor para convertirse en un extremismo frente a todo. Sí, totalmente. Y por ejemplo, el tema del abortismo, del feminismo, que cosifica al ser humano, lo vuelve algo que puede ser destruido como cuando uno tira la basura a la caneca, deforma la identidad del hombre, deforma la grandeza del hombre y abre la puerta a todas estas otras ideologías. Nosotros estamos en este momento con más de 60 millones de abortos en el planeta, esa sangre clama al cielo y le han abierto la puerta a todos los demás ismos de la mano de la cosificación del ser humano y de rebajarlo a su menor, digamos, capacidad, porque siendo tan grande lo vuelven una cosa que puede ser casi como un chicle que se usa unos minutos y se bota a la caneca. Curiosamente, en la serie Sex Education, que ha tenido tanto vuelo a nivel mundial en Netflix, en la primera temporada, si no estoy mal, inclusive en el primer capítulo, en el tercer capítulo, la protagonista lo que hace es abortar, y abortan como si fueran a cine, ¿no? Hacen una escena donde están 3 mujeres, se toman de la mano y hacen así en la sala de espera para ir a abortar. Entonces, ese es el ejemplo que le están dando a nuestras generaciones. Ese es el ejemplo que creen que deben vivir nuestros colegios, porque Sex Education transcurre supuestamente en lo que sería la vida escolar en un colegio. Y con esto lo que están haciendo es reducir al hombre a su mínima expresión en lo que él mismo concibe en su mente. La batalla está en la mente, es una batalla del conocimiento cognitiva, que le está implantando al ser humano una visión de sí mismo completamente deformada que lo hace actuar como estamos viendo. Esos 60 millones de niños asesinados claman al cielo. Dentro de esto yo veo una cosa muy preocupante, y es que aún en colegios, digamos, de algunos valores cristianos y de todo, se está permeando una fuerza muy grande, y es en términos de lo que significa el rechazo por la humanidad, es decir, por el ser humano, por el hombre, y entendido hombre como en el sentido antropológico, que no define género, sino que habla particularmente de la concepción de todo el ser. Y es que es el más peligroso de todos los animales que existen, y por eso hay necesidad de que, porque ellos dicen siempre la brutalidad que hemos tenido frente a los animales, hablan frente a lo que significa la explotación de los recursos naturales sin ningún tipo de ética, y en parte tienen digamos, una información que puede ser valiosa, pero que la instrumentalizan para terminar diciendo: hay necesidad de alguna manera de acabar es con el hombre, porque es el peor de todos los animales que sobre la tierra existen. Mire, el ejemplo del ambientalismo es el mejor caso de lo que usted acaba de decir, que nos lo están vendiendo así. En el ambientalismo dicen: el ser humano es una plaga que está acabando con el ambiente y por tanto merece desaparecer. Fruto de eso, jovencitos, niños de 16, 17 años están haciendo la vasectomía porque dicen: no, somos unos bichos, una plaga, estamos acabando, no merecemos traer
más seres humanos a la Tierra. Y en ese orden de ideas, pues entra todo lo demás, el aborto, el tema LGBT, el tema del transhumanismo. Entonces, es una deformación de la realidad del hombre. La verdad es que el hombre sin Dios es, como definía Thomas Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Sin Dios. Precisamente por eso, sin la virtud, es que estamos viendo lo que está ocurriendo. La ruptura del derecho y de la moral ha producido lo que está ocurriendo. Por eso tenemos que volver a la virtud. Con la virtud combatimos todo este degeneramiento. Curiosamente, en los premios Grammy de este año, la canción más premiada y más aplaudida se llamaba Impío. Entonces, el mundo está promoviendo el ser impío, el ser pagano, el ser contrario a las cosas de Dios. ¿Y por qué hablo de Dios? Porque en ese show era un rito satánico en vivo, es decir, con cachos y toda la cosa. Eran dos cantantes. Uno se dice ser el transexual más joven de la humanidad, porque se hizo la operación a los 12 años. El otro dice que es no binario. El primero tiene una apariencia muy femenina siendo hombre, el otro es un hombre grotesco, porque siendo bastante regordete y bueno, como somos los hombres, tiene, digamos, algunos artilugios femeninos. Entonces fue un show bastante siniestro, y lo que promueven es la impureza, el pecado, digamos, la antivirtud. Esa ruptura de la virtud con el derecho, de la virtud con la vida cotidiana, es lo que está produciendo el que el hombre actúe como es. Pero no es el llamado que tiene, digamos, en su vocación profunda, y ahí es donde está la batalla. La batalla en realidad es entre la virtud y lo impío, entre la virtud y el pecado. Curiosamente, a mí me ha gustado últimamente tocar el tema religioso, porque es como unos rayos X que le permiten a uno abrir a otra dimensión. Mire, la ideología de género, por ejemplo, es la némesis del día del Señor. En el día del Señor dice, el Señor vendrá y separará a los justos a su derecha y a los injustos a su izquierda. ¿Qué dice la ideología de género? Lo contrario. Dice, todos somos iguales. Es más, si usted es impío, es digno de ser aplaudido. Y por eso tenemos orgullo. Los proverbios dicen, tras del orgullo viene la destrucción. Es la némesis, es lo contrario. Y ahí está la batalla. La batalla es esa. Si el hombre entiende eso, va a trabajar en pos de la virtud. Ayer, antier, estuve en unos colegios dando conferencias y al final se me acercó un muchacho y me dijo, yo estoy tan apasionado con el tema de la castidad porque no lo había entendido, ya lo entiendo, pero estoy hablando de un niño de 17 años. Entonces, sí se puede dar esa batalla, pero hay que ser confrontacional en el sentido de no tener miedo de decirlo, expresarlo. Otro muchacho nos decía, la Biblia es el libro más homofóbico, misógino y machista que hay, por eso no se debe tocar, no se... Yo le dije, no, la propaganda progresista te dice eso, ¿no? Porque claro, la Biblia lo que dice es que el hombre sin la mujer, digamos, va camino a la destrucción, en el Eclesiástico. Y muchas otras, ¿no? El Cantar de los Cantares exalta a la mujer, el capítulo 12 del Apocalipsis dice que la mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, o sea, ¿qué más queremos hablar y exaltar de la mujer? Pero la propaganda está ahí y hay que desmantelarla. Nos hablan hoy de la posverdad, que en realidad es la mentira mostrada como verdad. Entonces el trabajo es arduo, qué bueno que ustedes lo están haciendo también y ojalá muchas personas más se sumen a esto. Frente a este principio de querer acabar un poco con todos esos valores, usted ha hecho una acotación importante y es el tema del pecado, la conciencia, que es lo que hoy se quiere eliminar finalmente, y es lo que se vende eso es una tradición judeocristiana que ha hecho el peor de los males en el mundo.
nada es pecado y sencillamente lo que hay es que hacer. ¿A qué mandó? Sí, para quienes hoy de alguna manera terminaran concibiendo y entendiendo de que Dios nos mandó aquí fue para que fuéramos muy felices, hiciéramos lo que se nos antojara, es decir, sin reglas, sin principios, absolutamente sin nada. Para nosotros es la negación total diciendo, no, eso es lo peor que puede habernos, como usted bien lo decía, en las experiencias. Entonces, a partir de ese principio es donde continuamente, inclusive los medios de comunicación hacen siempre el énfasis. Es una tradición judeocristiana que ha hecho el peor de los males y es culpabilizar al ser humano y hacerlo sentir miserable por sus faltas, sus pecados, cuando finalmente lo único que hace es tratar de conservar un equilibrio para que pueda ser la humanidad perdurable en el tiempo y pueda ser vivible, que es lo que finalmente Dios nos coloca. Sí, eso que usted dice lo expresó Herbert Marcuse en sus publicaciones. Eros, hablando de que la represión del Eros llevó al asesinato en masa, es el padre ideológico conceptual de los hippies de los 60, de la escuela de Frankfurt. Entonces, claro, ¿no? Abrirnos a las pasiones, al hedonismo, porque eso evita el asesinato en masa. Y la verdad es que lo que estamos viendo es, yo manejo un instituto que se llama el Instituto de Investigación Social. Hemos estado estudiando estos temas desde hace varios años y nos han llegado casos actualmente en colegios de niños violando niños, de niños que juegan este juego de piedra, papel, tijera para ver quién gana y quién le hace sexo oral al otro. Niños jugando piedra, papel, tijera para ver quién viola al otro. Niños adictos a la masturbación. Es decir, lo que estamos viviendo hoy es aberrante, fruto de haber abierto estas puertas al descontrol y a la animalización del hombre. Estamos viendo los frutos de haber seguido las propuestas de Herbert Marcuse. Entonces, cuando no hay virtud, lo que encontramos es destrucción del ser humano. Títeres que son dominables, que por eso se maneja muchas veces la pornografía para dominar ejércitos enemigos. Y eso es lo que están haciendo con nosotros, convirtiéndonos en títeres marionetas de las élites y de aquellos que detentan el poder y quieren reducir la población. Por eso es que es imperativo volver a la virtud, entender que la conciencia tiene un papel fundamental en nuestra naturaleza. Hitler decía que los judíos se habían inventado la conciencia y por eso los perseguía y los asesinaba. Entonces, el tema tiene tanto de largo como de ancho y hay que tener los argumentos para poder dar la batalla. Pero cuando uno entiende la genealogía de las ideas y sabe de dónde vienen, puede dar una batalla más clara. Que ese ha sido su gran trabajo, ¿no? A eso nos dedicamos. A lo largo y ancho de diferentes temas de conferencias, libros. ¿Qué más ha hecho usted en este trabajo? Que me imagino que tiene también muchos detractores, ¿no? Es decir, porque hoy hablar de virtud en un mundo que dice, no, a ver, por favor, lo primero que nos han dicho es todo es posible en la vida y cada uno tiene el derecho de realizarlo hasta donde se le antoje y como lo quiera, hasta la saciedad, que quede lo suficientemente satisfecho, lastimosamente llevando al punto a que termine odiando todas las cosas, porque encontramos mucha gente que ha vivido tantas experiencias sexuales tan difíciles desde tantos lados que terminan en la otra orilla o odiando el sexo e inclusive odiando la vida, odiando absolutamente todo, porque en ese mismo principio que llegaron, porque eso no hace finalmente no da felicidad al ser humano, no le logra encontrar el sentido y la vocación, y mientras en la vida no tenga sentido no tiene tampoco absolutamente razón para poder ser. Por ende, lo primero que hay que trabajar es en medio de este mundo. ¿Usted cómo lo trabaja? Sobre todo cuando vuelvo y digo, porque es que en todos los lados se infiltra una novela hoy que no tenga una pareja homosexual, una donde no se hablen de todos estos temas y se hable de ideología de género, donde entonces ya no se vuelve finalmente atractiva, ya rompe con todas y aún canales que uno pensaba que habían ciertos valores, no, es mucho más imperativo el tener ganancias que el defender hoy valores.
Sí, repito, el capitalismo sin virtud lo que ha generado son muerte, guerra, abortos, prostitución. Eso de tener ganancias y no valores. Mire usted, por ejemplo, el capitalismo sin virtud ha producido que usted con dinero pueda llevar a domicilio aborto. Usted puede pedir un aborto a domicilio. Usted puede pedir una mujer a domicilio, la prostitución, un hombre también. Puede pedir niños a domicilio. O sea, hemos llegado a unos niveles brutales. Y uso la palabra brutal porque en el primer capítulo del libro del Éxodo dice que Israel vivió una esclavitud brutal en manos de Egipto. Lo dice 2 veces. Estamos viviendo una esclavitud brutal, porque todo esto es esclavitud. Yo estuve en el 2011 en Cuba dialogando con personas de la resistencia, gente que estaba en contra del régimen comunista que ha destruido ese país. Y le dije a uno, ya para despedirme, bueno, que el Espíritu Santo los ilumine, ¿no? Porque pues, es una situación difícil en la que ustedes están. El Señor no sabía que era el Espíritu Santo. Le dije, pero ustedes no tienen la Biblia. El Señor tiene una biblioteca de este tamaño, o sea, digamos, no sé, 10, 15 libros. Esa era su biblioteca, no conocía la Biblia. Los niveles de desinformación en las tiranías son brutales y lo que quieren es que vivamos en la esclavitud. De derecha o de izquierda, ¿no? Es decir, que no tiene ideología, eso es dictadura y no importa absolutamente nada, ¿no? Sí, Cambian matices, pero en el fondo están en la misma acción, una absolutización del Estado sobre el hombre de forma tal que le quite sus libertades y le roba todo. Sí, hay un error, por ejemplo, en el tema del nazismo, porque dicen que fue una dictadura de derecha. El nazismo no era de derecha. El nacionalsocialismo, el socialismo es izquierda. Lo que pasa es que era nacionalista. El de la Unión Soviética era internacionalista, es decir, una expansión global. Por eso la Virgen de Fátima dijo, esparcirá sus errores por el mundo. Su concepción es internacionalista. Entonces, sí, las dictaduras lo que primero quieren eliminar es la posibilidad de que el hombre se encuentre consigo mismo, porque al encontrarse consigo mismo se encuentran con Dios. Y Dios lo que quiere es la libertad. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad, dice el libro santo. Entonces, por eso es que si no le imprimimos esto a esta batalla, estamos destinados a perderla, porque humanamente estamos luchando contra temas que son superiores realmente a nosotros, inclusive temas de índole metafísico espiritual, ¿no? Por eso hay que volver a Dios. En enero del año pasado estuve dando una conferencia en Lima, y allá estaban en ese momento con el tema del coronavirus muy fuerte. Habían unas normativas fuertísimas, me obligaron a andar con doble tapabocas, le gritaban a uno por dónde tenía que andar. Yo estaba a 3 metros de entrar a donde podía dar la conferencia, me obligaron casi que a dar la vuelta a la manzana. Por donde tuve que entrar había una librería y vi un título que fue como providencial, el que me hubieran mandado por allá, que decía la sabiduría del hombre más sabio del mundo. Algo parecido a eso, me quedó sonando. Di las conferencias, uno firma libros, las fotos, la cosa, me devolví, cogí el libro, me lo traje y cuando lo leí decía, si usted quiere aprender del hombre más sabio del mundo, léase al hombre más sabio del mundo, léase al rey Salomón. Entonces le recomendaban a uno leerse un capítulo de los Proverbios cada día. Yo cometí el error de seguir la recomendación, empecé a leérmelo. El primer día empecé Simón de Beauvoir, Nietzsche y Salomón. Al segundo día Don Quijote, Gabriel García Márquez, Salomón. Al tercer día fue como si alguien apretara el botón de Jumanji, empecé a ver unas cosas que nunca había visto y me di cuenta que ahí había algo que lo tenía en el baúl de los recuerdos y que era la tabla de salvación para lo que estamos viviendo. Salomón, que fue muy joven, inició siendo rey muy joven, le pide a Dios sabiduría, el Señor se la concede, construye el templo, honra a Dios, le hace sus sacrificios y demás, y una noche tiene un sueño y le dice Dios,
Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre tiene la langosta, se cierran los cielos, hay plagas, etc., pero se humilla y se vuelve de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Estamos necesitando que Dios sane nuestra tierra a gritos, totalmente. Si no nos volvemos de nuestros malos caminos, si no nos humillamos ante Él, no va a pasar. Yo sé que estamos en elecciones, sé que hay que pensar responsablemente, pero si no volvemos a Dios, la esperanza no está ahí en los políticos. Si no volvemos a Dios, si no nos volvemos de nuestros malos caminos, Dios no va a sanar nuestra tierra y es lo que necesitamos. El mundo yace bajo el maligno, lo dice Juan, lo había mencionado. ¿Cómo hacemos para combatir eso nosotros, simples mortales? La única forma es con Dios. A mí me dicen, pero está la ONU, la UNICEF, la UNESCO, el Foro Económico Mundial, las Big Tech, Facebook que tiene 45 opciones de género, bueno, etcétera. Entonces la gente se alarma, ¿no? Sí, claro. Nos sentimos sobrepasados por toda esa cantidad de cosas. Exactamente, pero en el libro de los jueces está el ejemplo de Gedeón. Gedeón se enfrenta a un ejército que dice que era del número de la arena del mar, el ejército enemigo, o sea, incontable. Y el Señor le dice a Gedeón, dígales que los que tengan miedo que se vayan de su propio ejército, ¿no? En estos tiempos yo creo que Gedeón se hubiera quedado solo. Se quedaron como 10,000. Luego les dice, vaya y que beban del río, y los que no beban, los que le beban como los perritos, esos despáchelos. Le quedaron 300. Con 300 se enfrentó a un ejército del tamaño de la arena del mar. O sea, eso, Gedeón estaba que se orinaba, por supuesto, pero como Dios sabía eso, le dijo, váyase y escuche, escóndase por ahí, vaya allá y escuche lo que están diciendo los del otro lado. Y lo que estaban diciendo es que se volteaban sus carpas, no sé qué, y que eso no significaba otra cosa que la espada de Gedeón. Estaban aterrados los del otro lado, los que eran incontables. Si nosotros no volvemos a Dios, que fue lo que hizo Gedeón, no tenemos cómo ganar. Si volvemos a Dios, podemos acabar con las iniciativas de todos estos grupos. Pero hay que volvernos de nuestros malos caminos. Por eso digo, mira, nosotros tenemos el libro sagrado en la puerta de la casa, abierto en el Salmo 91, pero recogiendo polvo porque la gente no sabe ni siquiera qué dice el Salmo 91. Si nosotros abrimos eso, que es abrir las puertas del cielo en la tierra, vamos a encontrar una fuerza y una gracia que nos va a permitir superar todo esto. Pero el mismo demonio, a través de las universidades, de los medios de comunicación, de las Big Tech, nos dice, no, eso no lo haga, como este niño, ¿no? Del colegio, no, el libro más homofóbico, misógino y machista que existe. Entonces la gente, no, se va a volver loco, no, se va, lo que sea. O sea, nos han tirado tantos dardos impidiéndonos reconocer el poderío que tenemos ahí, que por eso mismo no lo hemos aprovechado. Si lo hacemos, vamos a ganar la batalla. Hay una expresión del Papa Benedicto XVI que me encanta a mí. Entonces dice, nosotros no somos una religión de libros, nosotros somos de un encuentro personal. Y el encuentro es en las Sagradas Escrituras. Si no encontramos a un ser que vive y respira, que ama y tiene la misma pasión del hombre, es inútil, porque nosotros no recurrimos a él como una colección de libros, no es una biblioteca la que nosotros tenemos. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, hablamos es de una persona que impacta de manera muy positiva en nuestra vida y que nos ayuda a descubrir cuál es la vocación humana a que estamos llamados nosotros, ¿no? Eso lo hemos perdido lastimosamente hoy. Como nos va cortando un poco, Samuel Ángel, el tiempo, quería que habláramos un poco, pensemos en un grupo de los más pequeños, de niños invitados en un colegio de niños de 5 o 6 años, hablando de cómo desmontar esas ideologías de género de manera particular para ayudarles un poco, o para que nuestros queridos televidentes tengan también un poco como herramientas para poderlos trabajar. ¿Cómo podrían decir y cómo lo presenta usted y qué herramientas le podría ofrecer a tantos que están abocados a esta situación dificilísima, muchachitos que llegan con cosas y pensamientos terriblemente equivocados,
papás que no tienen en el momento ninguna herramienta para poder enfrentar las cosas, no saben si ser finalmente agradables frente al niño y tratar de caminar. Yo digo que una de las cosas peores que nos ha pasado es que los padres de familia de hoy, lastimosamente por tratar de congraciarse con sus hijos, se convirtieron en adolescentes también. Cuando los niños estaban buscando unos adultos responsables que les mostraran el camino, pues llegaron a ser también ellos de igual manera unos adolescentes que dicen estamos igual de confundidos todos y no sabemos para dónde coger, pero hagamos lo que más nos gusta a todos y entonces pongámonos de acuerdo, y con eso perdimos absolutamente la orientación, porque los papás no tienen ni herramientas y están jugando a un papel que es muy peligroso de ser amigos y de no ser realmente los padres a los cuales están llamados a ser para orientar. Sí, luego de una entrevista a mí me contactó hace unos años una mamá y me dijo que quería hablar con su hija de los temas de ideología de género para prevenirla. Yo creí que la hija tenía 17, 18 años, resulta que la hija tenía 5 años y me dijo en ese tiempo que si no teníamos algún material, en ese tiempo no lo teníamos, hoy ya lo tenemos. Pero en ese momento le dije, habla como mamá con tu hija, explícale esas cosas, pero como mamá. Al decirle como mamá me estoy refiriendo con amor, ¿no? Con prudencia, con cariño. Lo que hizo la mamá, que me lo expresó mucho tiempo después, fue que cogió una hoja en blanco, dibujó al papá de azul, la mamá de rosado, los hijos. Al explicarle eso a la niña ya había adquirido a los 5 años, ella se dio cuenta, una deformación del concepto de familia fruto de los emoticones del Instagram, que aparecen hombre, hombre, mujer, mujer, con familia. La niña ya estaba experimentando esa deformación. Si nosotros no hablamos con nuestros hijos, la contraparte sí lo va a hacer. Si nosotros no le explicamos lo que es el concepto de familia, la naturaleza, la identidad, la virtud, la contraparte lo va a hacer de manera deformada. Sex Education es una clase de educación sexual pornográfica que está llegando a todos los colegios de Occidente y que los papás, muchos de ellos, no saben. Eso está en Netflix. Nosotros hemos lanzado la Infancia Provida, que es una iniciativa para salvar a los niños de esta avalancha tan brutal que está llegando y que los está destruyendo. Ustedes se encuentran en infanciaprovida.org un decálogo, 10 pasos para salvar a sus niños y su familia. A uno le dicen, bueno, ¿cómo hacemos para salir? Danos 5 tips para salir de esto. En Estados Unidos la gente es de tips, ¿no? Danos 5 tips para salir. Yo les digo, bueno, 5 tips para salir del apocalipsis es difícil, ¿no? Pero les construimos 10 pasos. Si ustedes siguen esos 10 pasos, los encuentran en infanciaprovida.org y los siguen a la letra, salvan a sus hijos y su familia. Y tienen que ver con las enseñanzas de Salomón, tienen que ver con la oración, con volver a Dios, con el diálogo con los hijos, con no dialogar con prejuicios. Mire que yo hice el ejercicio personal hace 2 días en un colegio. Estuve con 9º, 10º y 11º. Uno de los puntos de ese decálogo es dialoga sin prejuicios. Es decir, que uno no esté levantando la pestaña antes de que los hijos le estén diciendo lo que sea que le digan, para abrirse al diálogo. Y les insistí en una charla pequeña con estudiantes, eso, ustedes pueden expresar lo que quieran, ustedes pueden decir lo que quieran. Mire, la verdad fue de los mejores encuentros en un colegio donde uno sabe que se está encontrando en los bachilleratos hoy en día. De las mejores. Ese es uno de los tips, pero hay otros 9. Síganlos. Además, sacamos la cartilla para la virtud y la identidad, para salvar a nuestros niños. En próximos días van a tener la posibilidad de acceder a un curso gratuito en infanciaprovida.org para que sepan cómo manejar esa cartilla. La cartilla ya está en español, en inglés, y la verdad es un verdadero panfleto de guerra en estos tiempos, porque es completamente políticamente incorrecta. Pero les va a dar la posibilidad de expresarles a los niños lo que es el papá, la mamá, la familia. El niño tiene pene, la niña tiene vagina, o sea, cosas que para nuestra generación serían obvias, pero para la actual generación no son tan obvias. Entonces ahí tienen toda una
posibilidad de formarse y de salvar a su familia. Usted tiene miles de fundaciones que ha hecho, miles de programas en los cuales ha venido trabajando. ¿Dónde hay uno para que podamos organizar una fiesta de la heterosexualidad? Porque hay orgullos por todo lado y entonces se expande veneno, se hacen fiestas, se contamina el mundo, los medios de comunicación corren, cubren todas las cosas. Pero ese altar al ser heterosexual, que hay una familia, lastimosamente no lo tenemos. ¿Cómo trabajar frente a eso, Samuel Ángel? Sí, hay un tema con el orgullo y es que los proverbios dicen, detrás del orgullo viene la destrucción. La verdad es que el orgullo es el peor de los consejeros y es el que los está aconsejando a ellos y ellos ya están padeciendo los resultados. Yo creo que nosotros, con la humildad, con la prudencia, con la constancia, podemos vencer este tema. No sé si sea tan conveniente salir a generar una marcha de la heterosexualidad. He visto que hicieron una en un país europeo. Hemos hecho muchas marchas. Yo he convocado las últimas 2 marchas más grandes del país en estos temas, las convoqué yo. Una fue en febrero del año pasado, cuando la Corte Constitucional aprobó las 24 semanas para el aborto. De las cuales se verán con mucho orgullo de mujeres hace pocos días también en la Plaza de Bolívar frente a la Corte, ¿no? Y otra en marzo, un mes después, que fue una marcha católica. Entonces, lo que creo que no debe dejarse de hacer es tener la posibilidad de salir y expresar la defensa de nuestras ideas y de lo que es la verdad. Eso sí no debería dejarse de hacer en ningún momento. Pero bueno, no sé, si Dios da la gracia o permite que se haga una marcha de la heterosexualidad, podría hacerse. Hay que pedirle a Dios el momento y la hora. Toca hacerlo, porque yo creo que es urgente también de todo. Samuel, para finalizar, cuéntanos un poco de tus libros, que también has hecho mucha producción desde ese punto de vista. Como abogado tienes una combinación especial, porque ser abogado y músico parece que no es una cosa muy compatible. No. Porque uno generalmente encuentra siempre abogados y poco sensibles, porque es que la música necesita mucha sensibilidad frente a eso y pues el derecho lo primero que lleva de alguna manera es a generar un carácter tosudo, demasiado insensible frente a las realidades. Es el derecho y es la defensa del derecho y todos tienen derecho a ser defendidos y de todo, pero no es tanto. Entonces me impactó un poco esa combinación, que un abogado tenga esa sensibilidad y que tenga estudios también en el área de música. Y para que nos hables un poco de los libros que puedan permitir también que varias de nuestras personas se acerquen o a tus conferencias y trabajos que tienes en esta batalla tan importante que has iniciado. Sí, yo fui el prologuista del libro negro de la Nueva Izquierda, un libro que es un bestseller en español. Lo encuentran en todas las Panamericanas, es de Agustín Laje y Nicolás Márquez, en todas las librerías nacional y en una librería que nosotros abrimos virtual que se llama hispania.com.co. Ahí en hispania.com.co encuentran todos los demás libros. Tenemos el diagnóstico de la situación del aborto en Colombia. En Colombia hay un problema muy grande con el aborto y es que hay personas que están en el ambiente pro vida, pero que se han dedicado a negociar con los políticos puestos y contratos. Es decir, no hay una verdadera contención frente al aborto. Eso ha hecho que después de varios años seamos el país más abortista de habla hispana. Jurídicamente hablando. Entonces sacamos un libro que se llama Diagnóstico de la situación del aborto para que la gente sepa cuál es la realidad real, porque esta gente se dedicaba a decir victoria pro vida, victoria pro vida. Entonces todo el mundo, cuando el pastorcito dice mentiras, pues el lobo hace fiesta. Nosotros les decimos ahí qué es la realidad, qué es lo que está pasando, por qué estamos tan mal, etc. Diagnóstico de la situación del aborto lo consiguen en Librería Nacional, Panamericana, lo consiguen en hispania.com.co también, y tenemos pues muchas otras publicaciones. Hace muchos años hicimos un libro que se llama
el movimiento Solidaridad, un movimiento contra la ideología de género y la subversión cultural, que mostraba más o menos lo que empezamos a hacer con marchas. Esto se llama Resistencia Civil Pacífica. El año pasado recuperamos el oratorio del Aeropuerto del Dorado. Sí, señor. Hace algunos años, cuando hubo el maremoto, esta situación en San Andrés, entregamos 2000 Biblias de manera anónima, pero se hicieron. Cayó Matilda González de la Secretaría de la Mujer en Manizales, que era todo un guerrillero cultural, subvirtiendo y haciendo daño en esa ciudad y en el país, porque pues tenía alcance nacional sus declaraciones. La verdad es que dentro de lo que nosotros hacemos hemos sido increíblemente exitosos. Bendito Dios. Sí, gracias a Dios. Pero eso se ha hecho porque lo hacemos de la mano de Dios. Para lo del Aeropuerto del Dorado se hizo un voto a Dios. Se le dijo: Señor, como hacía Jefté, uno de los jueces de Israel, Señor, entréganoslo. Y nosotros te ofrecemos, y le ofrecimos una misa mensual por un año. Fue durísima, o sea, uno cree que eso es fácil hacerlo, es muy difícil. Lo hicimos con el movimiento Solidaridad, se terminó ahorita en septiembre, un año de misas. Fue un reto brutal, pero Dios nos entregó el oratorio que en realidad fue un desmantelamiento espantoso, o sea, sacaban pedazos, o sea, fue terrible. Y es un milagro el que eso ocurra, eso no pasa en nuestros países. Entonces, hemos sido exitosos, necesitamos mucha ayuda económica, nos ha costado demasiado porque no somos, digamos, no somos una orden religiosa, no somos, o sea, somos nada, somos, como diría nuestra gran vicepresidenta, somos los nadies, ¿no? Pero surgimos del polvo, Dios nos hizo surgir porque nos mandó a hacer esta misión y confiamos en Él, pero la verdad es que esto necesita recursos para hacerse. Entonces, estamos dispuestos a trabajar muchísimo, hemos trabajado mucho, no paramos, en 7 años no hemos parado un segundo, pero sí necesitamos mucha ayuda. Pues Samuel, infinitamente agradecido de que hayamos estado y nos haya regalado este tiempo. Esperemos que hayan otros momentos y otras oportunidades también para que a través de este medio nuestro de difusión pues lleguen también estas inquietudes que tienen que permitir que muchas personas realmente se interroguen un poco, dejemos también tanto anonimato frente a eso o tanta indiferencia, porque es más indiferencia la que se vive. A la final no es un problema mío y entonces es un problema del resto, pero resulta que tenemos que aprender a hacer causas comunes y entender que lo que le pase a un hermano también tiene que pasarnos a nosotros, así no lo conozcamos o esté lejos de nosotros, porque ese es uno de los problemas graves que hemos tenido. Hemos sido tan insensibles frente a las cosas y pensamos que si no se meten conmigo, pues las cosas no, pues sí se están metiendo con nosotros y aquí hay necesidad y que abramos todos un poco los ojos. Así es. Ánimo. Bueno, infinitamente agradecido, Samuel Ángel. Gracias. Gracias a ustedes. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias